Hola, bienvenidos a la Biblioteca de Hernán. Hoy estamos haciendo nuestro comentario desde el municipio de Silvania, una bella región de Cundinamarca a hora y media de Bogotá. Para hoy vamos a hablar del libro de Hans Fallada, Solo en Berlín. Este libro fue editado por Maeva Ediciones en Madrid en el año 2017. La edición original en alemán fue de 1947. Hola, un cordial saludo. Este es el segundo libro que comentamos de Fallada. Ya habíamos hecho un video anterior sobre la novela Pesadilla. Recordemos que Hans Fallada es un seudónimo del escritor alemán Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen. Él nació en la región alemana de Pomerania en 1893 y murió en Berlín en 1947. Es un escritor que había caído en el olvido, pero pues viene siendo rescatado recientemente. Su importancia queda demostrada por la opinión del escritor italiano judío Primo Levi, que fue prisionero de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Este autor dice sobre la novela Solo en Berlín que es el libro más importante jamás escrito sobre la resistencia alemana. La obra Solo en Berlín es una novela de casi 700 páginas. La edición original en alemán era de 866 páginas mecanografiado. Ese libro fue escrito en escasos 24 días y digamos que fue en un periodo en el cual el escritor estaba entrando y saliendo de clínicas de recuperación para drogadictos. Esta novela, junto con Pesadilla, no las alcanzó a ver publicadas el autor porque él murió en febrero de 1947. Esta obra tiene una historia muy particular. Tiene su relación con un centro cultural que era dirigido por un escritor que fue protector o padrino de Fallada, como Fallada lo reconoció en su libro Pesadilla. El centro consiguió unos expedientes que la Gestapo tenía de personas que habían hecho oposición al régimen nazi y habían sido torturados y ejecutados. El centro se propuso que diferentes escritores redactaran artículos sobre esos héroes anónimos. A Fallada le llegaron las partes que se rescataron de un expediente sobre un matrimonio conformado por Otto y Elis Hempel, y él escribió un artículo sobre esa pareja que fue publicado en noviembre de 1945 con el título Sobre la resistencia que sí existió de los alemanes contra el terror de Hitler. En Solo en Berlín lo que hace Fallada pues, es desarrollar de una manera novelada estos hechos reales del matrimonio Hempel y les incorpora pues como cosas que él percibía sobre la sociedad alemana durante la guerra y pues recreó también con su imaginación muchos otros elementos de la obra. Entonces, en la novela, el matrimonio que compone como protagonistas está conformado por Otto y Anna Quangel. Ellos reciben en 1940 la noticia de la muerte de su único hijo, pues estaba combatiendo, y resuelven entonces que hay que protestar de alguna manera contra la guerra, contra el Führer, contra el partido nazi y contra sus adláteres. El asunto es peligroso pues porque la sociedad está dominada por el miedo y por la desconfianza y entre todas las personas e incluso hasta las personas más allegadas han perdido confianza entre sí en su forma de relacionarse. Entonces resuelven hacerlo escribiendo unas postales con mensajes contra el Führer y contra la guerra y las dejan en sitios públicos con mucho sigilo para que la idea era que las personas las pudieran recoger y circularlas para que se solidarizaran con esos mensajes. La primera postal escribieron el siguiente texto: Madre, el Führer ha matado a mi hijo. El Führer también asesinará a tus hijos. No se detendrá ni siquiera cuando haya llevado el luto a todos los hogares de la tierra. Y en otra postal escribieron lo siguiente: Führer ordena, nosotros obedecemos. Sí, obedecemos. Nos hemos convertido en un rebaño de ovejas que nuestro Führer puede conducir al matadero. Hemos renunciado a pensar.
pero la realidad hizo que, pues lo que pasó fue que el miedo indujo unos comportamientos diferentes de las personas a lo que esta pareja esperaba. La reacción de quienes encontraban esas tarjetas era de pánico, pues ante la posibilidad de que fueran inculpados, y lo que hacían en general era entregarlas rápidamente a las autoridades. Hay un jefe de la Gestapo que asume la investigación y esa investigación le toma cerca de 3 años, y además durante el periodo pues ocurren muchas salvajadas tanto por parte del director de la Gestapo como contra él mismo. También hay varias cosas que ocurren allí. Finalmente pues la pareja es capturada, es sometida a torturas y es condenada a muerte. ¿Cuál es mi opinión sobre esta novela? Es una novela, es una obra realmente impresionante en muchas dimensiones. En primer lugar, porque rescata una realidad poco conocida de la Alemania nazi, que es la protesta y el inconformismo de algunas personas. Era realmente pues una batalla de pulgas contra un elefante, pero no dudaron de hacerlo, y en el caso real de los Hempel pues mantuvieron en jaque a la Gestapo por más de 3 años. En segundo lugar, pues es importante porque muestra otros aspectos que ya eran conocidos, pero que al ser puestos en un solo escenario reflejan la enorme maquinaria que puso en operación el nazismo para silenciar las protestas y aplastar cualquier disidencia. Fue la concesión de poder a personas de clase media y baja que adoctrinadas y con eslóganes racistas y luego envalentonadas porque les daban uniformes, insignias, les daban algunos privilegios, armas. Entonces esta gente empezó a imponer realmente el terror en sus vecindarios y en general en la sociedad. El edificio donde vivían los Quangel, Fallada lo pone como una especie de representación de la sociedad alemana de clase media y baja que era oprimida por el fascismo. Entonces, por ejemplo, en ese edificio vivía un matrimonio judío del cual el esposo fue enviado a un campo de concentración y la señora pues terminó encontrando una salida desesperada en el suicidio. También vivía una familia de baja estopa matriculada con el nazismo, y ellos cometen muchos desmanes amparados en su filiación política. En esa familia el padre es alcohólico, los hijos están en las juventudes hitlerianas y la esposa y la hija son víctimas de malos tratos de estos falsos superhombres. También habita un juez retirado que actúa como un intelectual que capta todo lo que ocurre sin hacer nada, aun cuando sin poder hacer nada realmente, pero sí realiza muchos actos de generosidad a pesar de los riesgos grandes que asume. También vive un soplón y vividor que es como una especie de conserje de este edificio. Este conserje cohabita con una prostituta y, dada su ineptitud para cualquier labor decente, debe tolerar los clientes que ella trae cada noche. Están también los hijos de esta particular pareja, cuando pues se sospecha que son de diferentes padres, y esos niños son víctimas de la violencia de la pareja que siempre se descarga sobre ellos. Y están los Quangel, que es una familia trabajadora que cumple inicialmente con su obligación, entre comillas, de estar afiliados al partido y a la organización de mujeres del Partido Nacional Socialista. Bueno, entonces vemos aquí cómo Fallada, a través de la historia de los Quangel, nos muestra una realidad poco conocida de lo que vivieron las clases medias y bajas durante el régimen nazi. Muestra cómo la indiferencia ante el dominio nazi se va pasando de esa indiferencia a una toma de conciencia sobre la realidad. Voy a rematar leyendo un párrafo del libro que refleja justamente ese cambio de percepción. Dice: los Quangel descubrieron que cuanto más escribían, más fallos descubrían en el Führer y en su partido. Cosas que en su momento apenas habían considerado censurables, como la represión de los demás partidos, o que solo habían condenado por ir demasiado lejos y haberse llevado a cabo con excesiva brutalidad, como las persecuciones de judíos, pues como la mayoría de los alemanes, los Quangel en su fuero interno no eran amigos de los judíos, es decir, que estaban de acuerdo con esas medidas. Ahora se habían convertido en enemigos del Führer. Esas cosas adquirían un aspecto y una relevancia completamente diferentes. En síntesis, es una obra excelente, es una obra que refleja muchos elementos de la sociedad alemana y nos permiten acercarnos a una nueva dimensión de la guerra que no es fácil de percibir
a través de los libros de historia, pero sí a través de la literatura. Pues vemos que esta novela realmente es muy interesante y dado que han vuelto a publicar o han empezado a publicar en español los libros de Fallada, realmente es una oportunidad para acercarse a él y conocer a este importante autor. Los invito a seguir viendo mi canal, a enviar sus comentarios y a difundirlo. Hasta una próxima.